además en la semana que culmina se celebró el Día Internacional de la Mujer. Entonces nos pareció prudente invitar una vez más al psicólogo Alejandro Filieu, con quien tuvimos ya una muy importante e ilustrativa conversación hace 2 años, hablando de bulimia y anorexia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gusto en recibirte y gracias por venir un sábado a la mañana. Por favor, muchas gracias. A ver, distintos enfoques se han dado con motivo del Día Internacional de la Mujer y ya sabemos todas las marchas, los pedidos y demás, pero yo le quería preguntar a un psicólogo qué es lo que detecta en su consultorio como problemática fundamental que plantea la mujer como tal. Sí, eso es difícil porque no hay una problemática que plantee la mujer, porque podríamos encarar más la charla por el lado de que cada mujer plantea un modo particular de sufrir y de vivir la vida. Por ejemplo, las problemáticas del amor, las problemáticas de la pareja, la problemática de los hijos, las problemáticas laborales, similares a lo que presentan los motivos de consulta que pueden tener los hombres, solo que desde una visión particular, porque la cuestión de género tiene esa característica de marcar una diferencia entre los sexos. Hay una presión creciente para con las mujeres de tener que igualarse al ideal social que se les impone desde los grandes medios de comunicación y desde la cultura. Perdón, esos grandes medios de comunicación actuarán sobre un hecho comercial fundamentalmente, inspirado por ¿quiénes? Por la lógica de consumo, por lo menos a mi criterio, ahí está. Es lo que, digamos, en reuniones con colegas y congresos y demás se debate. La lógica de consumo implica que hay objetos que pueden gratificar cualquiera de las necesidades y que la cultura los va a proveer y que solamente hace falta tener el dinero suficiente como para poder ir y adquirirlo. En los tiempos antiguos, cuando solamente el hombre era el que trabajaba y la mujer ocupaba el rol de ama de casa, el que disponía del dinero era el hombre. Las distintas circunstancias históricas hicieron que la mujer acceda al mercado de trabajo, muchas veces por las necesidades de guerra, cuando los hombres estaban en el frente y no había trabajadores en las fábricas, pero al adquirir poder e independencia económica, estas mujeres también adquirieron independencia para poder comprar. Por lo tanto, hubo todo un nuevo mercado que se fue gestando y que con el correr del tiempo se fue instalando de que la mujer tenía ese derecho y esa posibilidad de acceder a las mismas cosas que otrora podía acceder un hombre. Eso incrementó el flujo de objetos que fue circulando en los distintos mercados y llegamos hasta la coyuntura actual, en donde a nivel político y filosófico las políticas de género feministas trabajan para una igualdad absoluta con el hombre. No obstante, esa igualdad absoluta con el hombre es una igualdad ideal, por supuesto, pero además idealizada respecto de lo que se supone que es el hombre y de lo que se supone que es la mujer. Es decir, son 3 ideales: el ideal de hombre, el ideal de mujer y el ideal de esa igualdad entre ese hombre y esa mujer. ¿Y eso acerca o separa a los sexos? En lo que es la práctica clínica los separa, y cada vez un individualismo y una soledad mucho más profunda, porque la presión es hacia el goce individual, hacia el goce autístico, como llamamos nosotros. Eso lleva en lo que es la temática por ahí de las mujeres que consultan con un psicólogo, y que consultan con un psicólogo hombre, además, los lleva a sentirse presionadas a responder al ideal cultural de la mujer independiente, libre y que... y triunfadora. Triunfadora, y sobre todo respecto de los hombres, como que la mujer debería, por obligación, no sentir ningún tipo de afecto o de sentimiento más profundo del hombre que el de la mera satisfacción sexual. Una especie de objeto sexual, de juguetito sexual que habla, sería el hombre,
cuando en realidad las mujeres aman y quieren cosas más allá de esos ideales promocionados por la cultura y difundidos por los grandes medios. Entonces, se llegan y se sienten culpables o en falta de no poder responder a ese ideal tan elevado y tan aislado de lo real. Y piden analizar ese ideal para saber si... No lo saben. Eso es algo que lo van descubriendo con el tiempo cuando uno los ayuda a frenar respecto de la culpa. Es decir, llegan sintiéndose completamente culpables de no responder a eso. De que por ahí prefieren quedarse en casa a cuidar los hijos y no salir a trabajar. Y se sienten culpables de querer quedarse en casa a cuidar los hijos. O de sentir que querer reconstruir un vínculo que está trastabillando con su pareja está mal, porque hay que descartar los vínculos e ir cada uno por su lado y conseguir las distintas parejas ocasionales y demás. Esa presión cultural las lleva a desarrollar síntomas en función de estas represiones, y ya no se reprime como en la época victoriana el deseo de libertad. Ahora se reprime el deseo de amor, el deseo de estar al lado del otro, el deseo de quizás reconstruir los vínculos, de valorar el vínculo afectivo por sobre el descarte de la otra persona, y eso en determinadas circunstancias la lleva incluso a bajones anímicos o hasta depresiones. Estamos hablando con el psicólogo Alejandro Filiev. ¿Esto se da en alguna etapa de la vida, en alguna edad de la vida con preferencia? En las mujeres mayores, aquellas que se han criado en una época con costumbres distintas y hoy se ven interpeladas por esta exigencia cultural respecto de la mujer. Pero también hay entre las más jóvenes esta sensación de vergüenza respecto de querer formar una pareja. A ver, desarrollalo eso, porque es interesante. Es decir, hay jóvenes, estamos hablando de mujeres, que sienten vergüenza en formar una pareja. Sí, sienten vergüenza de formar una pareja por la presión del grupo. En la adolescencia, el grupo de amigos ocupa un rol fundamental en el desarrollo de la personalidad de los chicos y exige una influencia enorme, pone sobre las decisiones perdón, de los distintos chicos, ya sean varones o mujeres. La postergación de la adolescencia, la postergación del advenimiento de la vida adulta, de la maduración, lleva a que mujeres ya biológicamente adultas, arriba de los 20 años y cercanas a los 30, tengan comportamientos similares a los comportamientos de las adolescentes. Es como si no hubieran querido dejar esa etapa de adolescencia. Exacto, se continúa la adolescencia por otros medios, podríamos decirlo. Entonces, tienen las mismas cantidades de salidas, las mismas preocupaciones que tienen los adolescentes y las mismas presiones de grupo que tienen las adolescentes. Como en la adolescencia no hay nada tan constante porque la personalidad está en construcción, es normal que los adolescentes vayan probando distintos tipos de cosas, desde distintos deportes a distintos grupos de amigos y demás, y que vayan dejando y haya poca fijación en distintas actividades, salvo quizás los grupos de amigos. Pero eso está acotado a un periodo de la vida. A un periodo que, digamos, es la adolescencia y que debería, en teoría, empezar a menguar con la entrada de los 20 años. Es lo que años. Anteriormente decían, empezás a sentar cabeza. A sentar cabeza, exactamente. Bueno, personas, hombres y mujeres, en la etapa en que años atrás ya tenían familia, hoy siguen yendo a los boliches. Y siguen sintiendo las mismas presiones del adolescente a pesar de tener 27, 28, 30 años. ¿Y sus pares piensan igual? Y sus pares piensan igual. Y entonces, cuando encontramos, en este caso, porque estamos por ahí centrando el eje de la charla en las mujeres, por ahí mujeres cercanas a los 30 años, que han tenido distinto tipo de parejas ocasionales y de vínculos de muy poca duración, quieren empezar porque sienten la necesidad de sentar cabeza, de
formar una familia, y para eso formar una pareja estable previamente, sienten la presión del grupo de no hacerlo o de no tener consideración para con el chico que acaban de conocer, o la clásica no hay hombres o todos los tipos de mi edad están en cualquier y demás. Entonces empiezan a sentir culpa y a desarrollar comportamientos de tipo neurótico en los vínculos de pareja por esta presión grupal de tener que ser una mujer libre, independiente y de vivir la misma vida que vive una chica adolescente. Si no son sometidas a una suerte de bullying. Sí, o dejadas de lado, o consideradas unas tontas, digamos, para usar una palabra. Claro, sí. Si una pasada de moda, te quedaste en el tiempo. Claro, vos, ¿no? Exactamente. Entonces es motivo de consulta porque he atendido y atiendo, para no dar demasiadas referencias de quiénes son las pacientes, personas que le han pasado circunstancias similares, de estar en una edad de cerca de los 30, querer empezar a estabilizar sus vidas en todos los órdenes, laboral, de pareja y demás, y sentir la presión del grupo de otras chicas que no quieren eso, que quieren seguir la vida juvenil. Pero no se conforman solamente con eso, sino que quieren influir en la vida de otros. Exacto. ¿Por qué? Porque hay esta exigencia cultural de que deben vivir así, y que el otro, el que quiere vivir diferente, merece ser señalado y estigmatizado. Entonces... pero es muy cruel eso. El ser humano es cruel. Si pudiéramos eliminar la crueldad del ser humano, sería otra la historia de... Pero esto es ser cruel premeditadamente. Porque de pronto a lo mejor puede quizá existir alguna crueldad no elaborada previamente para ejercerla, ocasional, pero esto de presionar a la persona que no sigue la rutina de los demás es una crueldad ya programada, ¿no? Es lo que otrora por ahí era respecto de los homosexuales o de las mujeres que querían una libertad, digamos, que se lo señalaba y se lo estigmatizaba. Bueno, ahora el que quiere algo distinto, porque los valores morales de las distintas culturas van cambiando, se van poniendo nuevas exigencias, pero hoy sucede eso, e incluso llegan a sesión las cosas que le dicen y uno huele mucha maldad y uno trata de llevarlas a que se pregunte si son realmente sus amistades o no, porque recibir de semejante destrato muchas veces lleva a que... Y generalmente se da con personas que están muy cerca, ¿no? Y son de la que sería en este caso la víctima. Los grupos de siempre, el grupo que quedó de la secundaria, de amigas, que por ahí queda más el nombre que el afecto, y entonces cuando se juntan, digamos, empieza la competencia por ese lado. A ver, el ser humano compite con el otro permanentemente. El hombre compite de una manera, la mujer compite de otra manera. Lo que quizás en otra época o en otras situaciones una mujer compite con otra por el marido más lindo o el que tiene más dinero o el que tiene más poder, bueno, ahora se compite por ver quién tiene más amantes, quién descarta o usa más al hombre y demás. Entonces, aquella mujer que no quiere vivir de esa forma se siente culpable y la señalan, porque se ha impuesto esto de que hay una sola forma de hacer bien las cosas. Entonces, aquellas personas que adoptan ese ideal de modo extremo señalan al quien no lo cumple de una manera muy cruel, porque implicaría no hacerlo, cuestionar el propio modo de vida. Si yo vivo de una manera y señalo con el dedo a todos los que no viven como yo, lo que estoy haciendo es tratando de no cuestionar el modo que elegí de vivir. Claro. Entonces, si estoy compelido a hacerlo, si es una cuestión de puro deseo, si es una cuestión patológica o si es una cuestión hasta psicótica, no lo cuestiono señalando al otro o señalando el comportamiento del otro. Cuando eso se da en una situación de grupo y aquella persona que pertenece a ese grupo no cumple con esos ideales, tiene dos opciones: o sale del grupo o se banca ese tipo de presión y ese tipo de encarnizamiento muchas veces. Porque partamos de esta base, Alejandro, esa persona que está siendo hostilizada de esa manera, percibe que está o directamente ya acuerda con la actitud que tienen sus supuestas amigas.
un mix de eso, porque tratan de encontrar un equilibrio entre lo que el grupo demanda y lo que sienten, y en ese conflicto entre lo que el grupo demanda y lo que sienten y quieren hacer es donde se desatan los síntomas y donde recurren a la consulta. Una vez que empiezan la consulta, pasan algunas sesiones y pueden empezar a cuestionar si realmente quieren vivir del modo en que el grupo les exige. Entonces pueden empezar a analizar de manera mucho más clara las distintas circunstancias de su propia vida, y de por qué el temor a ser, por qué quizás es más grande el temor a quedarse sin ese grupo que a la mortificación que reciben perteneciendo a ese grupo. Como si no se pudieran crear o tener distintos grupos de amigos que nos hagan bien, claro, y abandonar este que quizás nos hagan mal. Ahora, cuando se trata de un grupo de personas concretas y puntuales, uno puede tomar esa decisión. Pero cuando se trata de la cultura, uno no puede alejarse de la cultura, porque todos somos seres culturales y vivimos aquí. Entonces, cuando la presión no viene de un grupo puntual, sino que viene de la cultura, el conflicto es mucho más fuerte y es de mucho más difícil resolución. Claro, porque lo contrario sería ir en contramano. Ir en contramano, y es muy difícil bancarse, ir en contramano a lo que la cultura impone. Estamos hablando, le digo para usted que recién nos sintoniza en FM 90.7 Radio Mitre San Nicolás, con el psicólogo Alejandro Filieu, a propósito de haberse recordado el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué papel juega en todo esto la etapa de la mujer que decide ser madre? Por ejemplo, puede llegar hasta el límite que aconseja la medicina dentro de sus posibilidades biológicas para retardar esa etapa. Están las que piensan que eso debe adelantarse. Eso no implica para muchas tener que formar una pareja. ¿Cómo viene todo eso que a veces nos resulta un poquito complicado? Hay algo que es cierto, y que las mujeres tienen la complicación de que para la mujer que estudia, que va a una universidad, que trata de desarrollar su vida profesional, eso implica y demanda una cierta cantidad de años que le van restando tiempo a la posible maternidad. Por lo tanto, en general, para una mujer profesional, hasta los 30, 32, 33 años todavía no está insertada en el campo laboral, en el mercado laboral, y por lo tanto, recién a partir de esas épocas es que empiezan, una vez asentado lo laboral, a tratar de formar familia. Ahí ya sienten la urgencia. Porque hay mujeres que lo quieren desde antes, pero claro, llega un punto en el cual la biología de la mujer pone fechas, claro, para la fertilidad, y por lo tanto, bueno, empieza cierta urgencia. La ciencia ha propuesto, bueno, todo lo que tiene que ver con los distintos métodos de concepción, desde la concepción in vitro y demás técnicas, que han alargado, y se discute hasta éticamente hasta dónde es conveniente alargar el periodo de que la mujer pueda primero ser fértil y si no engendrar un hijo. Sí hay en mis pacientes más jóvenes, las que están rondando los 30, 35 años, cierta urgencia, por supuesto estamos hablando de las que no tienen hijos, en conseguir una pareja para tener un hijo. En mi caso particular, solamente hace unos años atrás decidió una inseminación in vitro sin padre, buscando un donante anónimo en un banco de esperma, pero en general buscan una pareja estable porque necesitan a alguien que las acompañe en el proceso, y quieren a alguien que las acompañe en el proceso, porque también hay un ideal social respecto de qué lugar debe ocupar el hombre en la gestación de un bebé de parte de una mujer. ¿Y en qué eslabón queda el amor? Y el amor queda en un segundo plano, porque se intenta más una cuestión de conveniencia, de encontrar un hombre que las acompañe en el proceso de la maternidad. Entonces, tengo que encontrar uno. Y el pedido y las palabras son esas, tengo que encontrar uno. Es decir, sin perjuicio que
una vez satisfecha esa ambición de ser madre, vaya en camino a una separación? Y es decir, es más importante la maternidad o tener un hijo de un hombre que la pareja misma, y por lo tanto, si después la pareja funciona o no, eso es algo absolutamente secundario. Lo que buscan es un tipo más o menos estabilizado en lo laboral económico, más o menos estable en las cuestiones de la vida, y que no tenga demasiadas dificultades en ningún orden. Cuando encuentran alguien así, bueno, buscan formar pareja, y si la pareja funciona bien, y si no funciona no importa, después existe la posibilidad de la separación. Entonces, es una visión también consumista de los vínculos amorosos. Uh-huh. Consumo lo que necesito, voy y busco en el mercado lo que necesito, y cuando ya no lo necesito lo descarto. Aunque el costo que me implique ese descarte sea muy alto y muy grande. Porque después sucede que ese papá quiere estar con el hijo, ese papá quiere... No, por supuesto, sí. Y empiezan las peleas, empiezan las discusiones, porque quizás el vínculo no se formó por amor, sino que se formó por conveniencia mutua. Y bueno, una vez que se pasa la estabilidad de la pareja se rompe, entonces ya no hay ningún vínculo que ate a ese hombre y esa mujer, y empiezan los grandes conflictos judiciales, con abogados de por medio y el tironeo de los hijos. Esto es muy común que se den situaciones de violencia en ese tipo de circunstancias. A eso queremos llegar, a eso quería llegar. Porque, claro. A ver, si yo considero que el hijo que tuve es de mi propiedad, y por eso busqué una pareja en consonancia con ese deseo mío exclusivo de disfrutar yo de ese hijo, cualquier requerimiento de parte del otro de la paternidad compartida y demás me va a generar una afrenta, y puedo desde ahí negociar. Ahora, si la persona con la que sucede eso es una persona de rasgos psicopáticos o violenta, o con algún tipo de patología por consumo, por alcohol o patología psiquiátrica, se desatan situaciones de violencia en las cuales la mujer puede llegar a ser víctima de situaciones graves. Yo he atendido pacientes que han sido mujeres golpeadas, o mujeres maltratadas de distintas órdenes, a nivel psicológico, a nivel económico, y el sufrimiento es muy, muy, muy grande, muy, muy, muy profundo, y aunado a una culpa de haber elegido a ese tipo de parejas, aunado a la culpa de haberse quizás dejado llevar por las palabras de esa pareja, por las palabras cuando había alguna situación conflictiva, de que voy a cambiar, de que es la primera vez, no me va a pasar más y demás. También he recibido consultas directamente por violencia de género, no como consecuencia de algún conflicto, sino incluso en adolescentes, y es una temática bastante común, y que es hasta probable que haya aumentado la incidencia de la violencia del hombre para con la mujer respecto de otras épocas donde era hasta común que el hombre le pegara a la esposa. Lo que es totalmente despreciable y lamentable, inclusive que se note que ha aumentado. Me quedan nada más que 5 minutos, estimado Alejandro. Quería preguntarte esto. Ha habido casos, y a veces tienen resonancia porque son personajes públicos, en que algunas mujeres han hecho uso y abuso de ciertos tratamientos, algunos quirúrgicos, con tal de no avanzar en lo que biológicamente significa la edad, de ir cumpliendo años e ir mostrando en rostros y actitudes acorde con la edad. ¿Has tenido casos así de gente con problemas? He atendido pacientes que se han sometido a cirugías estéticas en la búsqueda, riesgosas algunas, ¿no? Toda cirugía es riesgosa, y las cirugías implican una anestesia total, y por lo tanto si uno cae en
médico no del todo formado o no del todo bueno puede correr los riesgos de una cirugía grave. Las cirugías que han tenido mis pacientes son de tipo reconstructivo, de cesáreas y demás, y sobre todo liposucciones, a la espera de encontrar en el cuerpo ideal, sin manchas, sin cicatrices, una felicidad que supone que tenían cuando eran adolescentes. Es decir, recuperar etapas anteriores. Recuperar etapas anteriores que no se recuperan. ¿Y para los cuales se someten a riesgos importantes, porque sí me ha pasado que en este caso mis pacientes han buscado no el renombre o el prestigio del médico, sino el costo de la cirugía. Entonces han ido a buscar precio y por lo tanto, a pesar de que he intentado, ignoraron calidad, ¿no? Exactamente, y que se someten a situaciones de mucho riesgo, porque si uno no sabe dónde está metiéndose, el riesgo es alto. Entonces, en la búsqueda de ese ideal de felicidad a partir de la belleza de recuperar épocas anteriores, se someten a este tipo de cirugía. Como pregunta final, cuando se dan cuenta, cuando pasa, vamos a hacerlo como una metáfora, cuando pasa el efecto de la anestesia, el hecho, la cirugía se terminó y el ideal que buscaban no lo encontraron, entran en alguna etapa de decaimiento. Sí. Es que eso es lo que sucede casi como regla general. No encuentran, después de la cirugía, incluso de una buena cirugía, incluso obteniendo los resultados de la cirugía que esperaban, no encuentran la felicidad que esperaban obtener a partir de someterse a esa cirugía y de reconstruir su cuerpo. Y lo que viene luego es un bajón anímico, cuando en una depresión, y además el añadido de la pérdida de esa fantasía de que con el cuerpo perfecto iban a obtener una felicidad que carecen. Entonces sienten la culpa de haberse sometido a eso, de haber gastado dinero y de haber perdido ese ideal de felicidad en la belleza estética. Ya no tienen meta. Exacto. Y entonces, ¿ahora qué me queda? Ya yo creía que estaba mal porque tenía la marca de la cesárea, porque tenía unos kilos de más. Bueno, me hice una lipo, me hice una cirugía estética para reconstruir todos los defectos de los pasos del tiempo, y no obtuve la felicidad que yo esperaba obtener. Entonces ya no me queda nada. Hay una frustración enorme, y bueno, eso es causal de síntomas. Bien, estimado Alejandro Filieu, que es psicólogo, te agradezco profundamente, ha sido brillante tu exposición, y te seguiremos convocando, porque hay temas que son realmente importantes para charlar mucho tiempo. Muchas gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hemos compartido entonces estos minutos con el psicólogo Alejandro Filieu.